En los últimos días, los libros que más son vendidos son aquellos que hablan acerca del fin del mundo. En mis manos tengo un libro que lleva por título El fin. Todo el mundo está curioso por el fin. Todos quieren saber cuándo será el fin. ¿Cómo será el fin? Lamentablemente hay muchas personas que buscan alguna profecía barata, profecía inventada, o algunos seres humanos que por allí se levantan alertando de que el fin será de una manera diferente a lo que Dios predijo. Sin embargo, si quieres conocer realmente el futuro, no leas cualquier libro que hable del fin. Anda directamente al libro que te habla y te revela acerca del futuro, y es la Biblia. Bienvenido a la 10ª temporada de Biblia Fácil. Una vez más, estamos juntos para poder abrir la Biblia. Un abrazo para ti que estás viendo allí en casa, junto a la familia, junto a tus amigos. Toma tu Biblia, abraza tu Biblia, abre tu Biblia. Vamos a analizar durante toda esta serie el libro de Apocalipsis. Y ya sabes que para cada temporada yo no estoy solo, sino estoy acompañado. Hoy quiero presentarte a mis amigos con quienes vamos a compartir esta temporada. Puedo dar la bienvenida aquí a Nancy, está aquí también Karina, ¿verdad? Está Felipe, Pablo, Walter y Gabriel. Ahora sí aprendí los nombres de todos. Bienvenidos, amigos. Ustedes están representando a cada país y a cada persona que está viendo desde casa este programa. Nos da mucha alegría de poder comenzar con ustedes esta 10ª temporada. Y vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. Hoy iniciamos con el primer tema. El primer tema es un océano de esperanza. Todos conocemos el mar, todos conocemos el océano. Hemos ido muchas veces a las playas los fines de año, ¿verdad? O en vacaciones. Y cuando uno está frente al mar tiene dos opciones. Solo tomarse foto en la orilla o sumergirse, ¿verdad? Gabriel, ¿tú qué haces cuando vas al mar? ¿Miras o te sumerges? Me sumerjo. Es obvio, ¿verdad? Los seres humanos cuando están frente al libro de Apocalipsis también tienen dos opciones. Mirarlo de lejos o sumergirse para poder encontrar el mayor tesoro. Por eso es que Apocalipsis es considerado el océano de esperanza. Y hay una frase interesante que alguien mencionó acerca del libro de Apocalipsis. ¿Por qué es un océano de esperanza? Y es que en Apocalipsis todos los libros se encuentran y terminan. La Biblia tiene 66 libros y es impresionante que desde Génesis hasta Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, todos ellos aportan para que la revelación máxima, que es el último libro de Apocalipsis, pueda ser tan claro y entendible. Entonces, el Apocalipsis es como un océano enorme donde toda la Biblia son como ríos, ¿verdad? Que van a alimentar y van a llenar esa máxima revelación, porque finalmente vamos a descubrir quién es Jesucristo. Y nuestro mayor interés es que Apocalipsis nos pueda revelar a Cristo. Y es por eso que vamos a abrir la Biblia, porque hoy vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis, de cómo este mar se construye y por qué es el último libro de la Biblia. Vamos a conversar un asunto importante. Miren, cuando hablamos acerca de Apocalipsis, Apocalipsis probablemente sea la palabra que más da terror, ¿verdad? Cuando nosotros vemos diversas películas, cuando quieren mostrar alguna cosa terrorífica, le ponen un título, Apocalipsis. La gente relaciona Apocalipsis con miedo, con terror, lo asocia con guerras, lo asocia con todo lo peor que puede existir. Una película que tiene éxito y dice Apocalipsis porque de seguro va a tener alguna escena de terror. Hollywood ha tratado de vender ese concepto equivocado de Apocalipsis para toda la gente. Entonces, lamentablemente, hoy cuando las personas abren la Biblia y encuentran Apocalipsis, dicen, yo no lo leo. ¿Por qué? Porque en su mente está que es igual que lo que se presenta en una película, lo que se presenta en el concepto que no es bíblico. Apocalipsis es un libro terrorífico. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en esta temporada que Apocalipsis no es un libro aterrador, sino es un libro esperanzador. Cambia entonces nuestra mente al ver de que es un libro que me va a dar esperanza, no me va a dar miedo. Por eso necesitamos leer el libro de Apocalipsis. Una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que leer Apocalipsis es porque es el libro que revela el futuro. Todos los seres humanos somos inquietos por conocer acerca del futuro.
Si, Walter, tú supieras qué va a suceder la siguiente semana, tú te prepararías, ¿verdad? Si supieras que la próxima semana van allí a robar tu casa, tú no duermes la siguiente semana. Por supuesto, ¿por qué? Tú estás preparado si es que supieras el futuro. Los seres humanos queremos aprender el futuro. Lamentablemente, hay algunos que buscan el futuro en el lugar equivocado. Hay personas que quieren conocer el futuro en un horóscopo, ¿verdad? No comienzan el día sin ver su número de suerte, sin ver qué color tienen para ese día, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia nos habla acerca del futuro. Nos dice qué cosas acontecerán. Y ahora miren qué cosa es lo importante lo que voy a decir ahora. La persona que lee Apocalipsis y comprende Apocalipsis no tiene miedo a los acontecimientos. Porque cualquier cosa que sucede, él ya sabe que iba a suceder. Entonces no es un escándalo para un cristiano. Un cristiano no se asusta, un cristiano espera preparado. Por eso se escribió Apocalipsis, para que no cause sorpresa los acontecimientos finales. Ustedes ya vieron los escándalos que se arman por allí, por redes sociales, por internet, por la TV, por los medios de comunicación. Cuando algo sucede, el cristiano mira las noticias y dice, para mí no son noticias, para mí son señales. Porque ya tiene o ya sabe por anticipado el futuro. El ser humano siempre ha intentado conocer el futuro por otros medios, ¿verdad? Y aparece allí la bola de cristal, aparecen allí los astros, aparecen las otras llamadas ciencias o otros caminos diciendo, ¿quieres saber tu futuro? Yo te muestro. ¿Quieres saber? Ahora, ¿quién puede mostrar el futuro o quién puede conocer el futuro? Y mira, vamos al primer texto, Amós capítulo 3, versículo 7, es un texto realmente impresionante. ¿Sabes qué cosa dice? Por favor, Felipe, ¿puedes leer? Allí, puedes tomar el micrófono allí. Léenos, por favor, qué dice Amós 3:7. ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? ¡Wow! ¡Qué interesante! Ustedes ya se dieron cuenta donde dice, el Señor no hará nada. Quiere decir que Dios, que conoce el futuro porque Él es omnisciente, Él quiere revelarnos el futuro. Pero ¿por medio de quién revela el futuro? ¿Por medio de cualquier persona? No. Profeta. ¿Quién es un profeta? Un mensajero, un portavoz de Dios. Un hombre que Dios elige, no es aquel que se autoproclama, es aquel que Dios escoge. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos cómo los profetas o cómo la profecía llegó hasta nuestras manos. Y ahí encontramos la certeza y la seguridad de que eso que los profetas dijeron acerca del futuro viene de parte de Dios. Entonces Apocalipsis es fuente de consuelo, de ánimo, de esperanza, porque nos muestra que después del sufrimiento viene la gloria venidera. El sufrimiento va a ser pasajero, hay un destino glorioso para el pueblo de Dios. ¿Qué cosa más nos muestra? Vamos a entender un poquito el contexto donde fue escrito Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis fue escrito aquí en esta isla, es la isla de Patmos, es una isla ahí en el mar Egeo, está a unos 80 kilómetros al sudeste de Asia. Hoy es llamado Turquía, ¿verdad? Ahora, aquí a esta isla fue llevado Domiciano, en el año 95 más o menos, allí fue desterrado. Allí él explica por causa del testimonio de Jesucristo. Él fue llevado a esa isla para silenciar su voz. Domiciano era una de las personas que odiaba tanto a los cristianos. Y dijo, Juan tanto habla, claro, él había sido discípulo de Jesús, él habla con tanto fervor, él estaba en los últimos años de vida, pero su pasión no terminaba. Entonces dice, voy a silenciar la voz. El diablo siempre quiere silenciar la voz de los siervos de Dios. Y los lleva a una isla. De aquí nadie va a saber la vida de este hombre, ¿no? Ahí no había medios de comunicación, no había redes sociales, no había... ¿Cómo iba a comunicarse? Juan no tenía celular, no había nada. Aquí silenciamos la voz, pero el diablo siempre fracasa en sus planes, ¿verdad? Porque cuando Domiciano creyó que había silenciado su voz, allí Dios le reveló y levantó la voz de Juan no solamente para su tiempo, sino también le mostró profecías para el tiempo del fin. Ahora es impresionante, los planes del diablo siempre son frustrados. ¿Quién fue Juan? Tiene muchas características, yo elegí 4, porque son las que más me encantan. La primera es que formó parte del círculo íntimo de Jesús. Jesús tenía 3 grupos de personas, tenía seguidores, tenía discípulos y tenía los amigos más íntimos.
A mí me encantan. Los seguidores son aquellos que no tenían compromiso. Le seguían un día, otro día, no le seguían. No había un compromiso con él. Los discípulos son aquellos que estaban al lado de Jesús. Caminaron con Jesús, fueron testigos de los milagros de Jesús. Pero Jesús tuvo 3 amigos, ¿verdad? Ustedes recuerdan que esos 3 amigos estuvieron con él en los momentos más importantes. En la transfiguración estaba con 3. En el Getsemaní estaba con 3. ¿Quiénes eran esos 3? Estaba Pedro. ¿Y quién más estaba? Juan y Santiago. Dentro de ese círculo íntimo estaba Juan. Se dice que Juan era el discípulo más joven y el único que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús, aquel que podía escuchar los latidos del corazón de Cristo. Era amigo, formaba de ese círculo. Él escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas pequeñas. Escribió el Evangelio de Juan. A mí me encanta el Evangelio de Juan. Juan comienza presentando a Cristo. En el principio era el Verbo. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Diciendo, ¿quién es Jesús? Él no se presenta, yo soy Juan. No. Su presentación es Cristo. Ahora, luego escribe Apocalipsis. ¿Y cómo comienza Apocalipsis? No dice, yo estoy escribiendo. A él le importaba que su nombre no apareciese o apareciese. Lo que le importaba era presentar a Jesús. Él amaba tanto a Jesús. Ahora, él también, por su testimonio, dice la literatura judía, que él fue lanzado a un perol de aceite hirviendo, pero Dios lo protegió, así como Dios protegió a Daniel del foso de leones. También no permitió que pueda morir, y después de ello fue desterrado recién a la isla de Patmos. Ahora, es interesante que el libro de Apocalipsis se escribió en tiempo de hostilidad romana hacia el cristianismo. Yo les explico un momento porque esto es interesante comprender por qué es que Apocalipsis está escrito de esa manera. Miren, se escribió en tiempo de hostilidad romana. Augusto, el primer emperador, fue aquel que fomentó la adoración al emperador. Pero aparece Gayo Calígula, el primer emperador que demandó. El primero fomentó, el otro demandó y Domiciano exigió. Es decir, venía de menos a más. Domiciano exigía que todos pudiesen adorarlo, porque él se creía un dios, el emperador se creía ser un dios. Ahora, en ese tiempo se escribió Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía 2 problemas. Tenía un problema interno y un problema externo. Les explico en qué se trataban esos 2 problemas. El problema externo eran por las actividades sociales que tenía allí el pueblo romano. ¿En qué consistían las actividades sociales? En que ellos tenían que rendir culto al emperador y ellos necesitaban estar en todas las fiestas, ¿correcto? Ahora, esas fiestas les llevaba la embriaguez, ¿y qué más? Y también se practicaba la prostitución cúltica. Yo no sé si ustedes alguna vez leyeron algún párrafo de lo que se hacía en Roma. La prostitución se practicaba en los templos paganos y se decía que era para adorar y para que la tierra pueda ser fértil. Las personas que asistían a los templos tenían que irse con las prostitutas. Era parte de su adoración. Ahora imagínense, esos eran los problemas externos. ¿Qué otro problema externo sufría el pueblo de Dios? Es que ellos eran considerados ateos. ¿Por qué eran considerados ateos? No porque no adoraban a Dios, sino porque no adoraban ¿a quién? Al emperador. Eran considerados, o ellos perdieron toda situación legal. Además, esos cristianos eran echados de las sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos empezaron a mirar mal a los cristianos. Después del año 70, ¿saben ustedes qué ocurrió? Los judíos lo echaron a los cristianos de sus sinagogas. Ellos tenían 17 bendiciones cuando terminaban su culto. Ellos inventaron la 18. Pero no era una bendición, era una maldición para Cristo y los cristianos. Entonces, los cristianos que iban a la sinagoga judía no mencionaban la 18. Entonces, porque estaba yendo en contra de Cristo y de ellos. Cuando los judíos se dieron cuenta de eso, los botaron de las sinagogas. Entonces, los cristianos no tenían una situación legal. Los judíos sí eran reconocidos como una religión diferente, pero sin embargo los cristianos no. Los cristianos tenían problemas sociales, porque ellos no podían participar de las fiestas, porque estaba en contra de la adoración a Dios. ¿Y cuáles eran los problemas internos? Es que ellos estaban divididos en ciertos temas. Algunos de ellos dicen, vamos a negociar el asunto. Dios no quiere que vivamos mal, vamos a participar de la fiesta, una vez no hay problema, ¿verdad? Como algunos que hasta hoy negocian su fe.
Dios es amor, dice, no importa. Vamos a hacer solo para contentar al jefe, para contentar al asunto. Esos problemas internos ya estaban fomentándose en la iglesia. Entonces, allí Apocalipsis nos habla de un grupo llamado los Nicolaitas, que luego vamos a ver quiénes eran ellos y por qué fomentaban esta costumbre. Ahora, el libro de Apocalipsis tiene muchos métodos de interpretación. Yo he elegido 4 nada más. Sin embargo, me gustaría resaltar 4 cosas. Apocalipsis es un libro odiado. Yo allí coloqué con odio, allí 4 palabras. Es un libro olvidado. La gente no quiere ver que existe Apocalipsis. En muchas iglesias se cierra el libro de Apocalipsis. Es un libro despreciado, porque cuando lo leen dice, esto no tiene nada bueno para mí. Es un libro ignorado. Pasan por alto. Vamos a leer cualquier otro libro menos Apocalipsis, ¿verdad? Y es un libro oscurecido. ¿Por qué es un libro oscurecido? Porque aquel que va a leer Apocalipsis, bueno, ya no lo ignora, ya no lo rechaza, pero quiere leer, empiezan allí interpretaciones equivocadas acerca de este libro. Existen por lo menos 4 escuelas de interpretación, no solamente para Apocalipsis, sino también para Daniel, que son 2 libros que fueron escritos para el tiempo del fin, como dice Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 1. Son 2 libros que fueron escritos para el fin. Estos 2 libros tienen 4 escuelas. La preterista, la idealista, la futurista y la historicista. Les voy a describir de manera rápida en qué consisten esas 4 escuelas. La escuela preterista dice, todo lo que escribe Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo, ¿verdad? Ya no nos sirve nada. Preterista, todo está en el pasado. Eso ya ocurrió, ya aconteció. Yo tengo algunos problemas serios allí, por ejemplo, para preguntar a un preterista, ¿no? ¿Y cómo se explica entonces Apocalipsis 1:7? Aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. O cómo se explica las 7 plagas, o cómo se explica. Entonces, si aquel que piensa que todo ya se cumplió en el primer siglo, no hay manera de poder interpretar o ver de esa manera Apocalipsis. Existe la otra que es la idealista, que dice, no te preocupes por lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de símbolos que dicen cuál es el bien y cuál es el mal. Punto final. No te preocupes si él tiene algún significado, léelo como una batalla. Aquel que dice, mira los símbolos de manera superficial. No te interesas en profundizar. Idealista. Viene la teoría futurista, ¿verdad? La futurista es aquella que dice, bueno, no es que ocurrió en el pasado, sino todo lo que escribe Apocalipsis va a acontecer en el futuro. Es decir, Apocalipsis es escrito para la última generación. Es escrita para la generación que va a ver a Jesús. Pero tampoco se puede interpretar de esa manera. ¿Por qué? Porque eso significa que antes de la venida de Jesús habrían periodos tan largos como los 42 meses, los 1260 días o 1260 años. Entonces tampoco cuadra en la interpretación. Ahora, existe una interpretación que es la historicista. Lo voy a decir de manera simple. La historicista cree que Dios está al control de la historia. ¿Qué significa eso? Que hay acontecimientos que ocurrieron en el pasado, hay acontecimientos que están ocurriendo y hay acontecimientos que sucederán. Es decir, Dios allí interpretando o mostrando a su pueblo la profecía que ocurrió, que ocurre y que ocurrirá. Pueden abrir sus Biblias, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Aquí Juan escribe incluso la manera como nosotros tenemos que leer el libro. Versículo 19 dice así. Escribe pues las cosas que has visto. ¿En qué tiempo está esto? Pasado, ¿verdad? ¿Qué más dice? Las cosas que son, presente. ¿Y qué más? Y las cosas que han de suceder. ¿Correcto? Aquí está hablando de 3 tiempos. Cosas que has visto, cosas que ves o cosas que son para tu tiempo y las cosas que serán. Está hablando aquí de una línea de tiempo, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Ahora, es interesante que cuando nosotros vemos a Dios guiando la historia, escuchen con atención aquí, vamos a encontrar 2 aliados para la profecía. Número 1, la profecía se interpreta de manera bíblica, es decir, nosotros no tenemos que inventar una interpretación porque todo está en la Biblia. Número 2, la historia comprueba la profecía. Entonces, si la historia comprueba lo que la profecía dice, esa es la manera como nosotros debemos interpretarla. ¿Correcto? Ahora, el libro de Apocalipsis cubre la historia del mundo entre la cruz y la segunda venida de Jesús.
¿correcto? No cubre tiempos anteriores, desde la cruz, desde que Jesús se fue al cielo, hasta la segunda venida, porque toda la Biblia fue escrito para otro tiempo, también para nuestro tiempo, pues tiene mensaje para nuestro tiempo, pero Apocalipsis tiene un mensaje especial, desde la cruz hasta la segunda venida de Jesús. Miren, y es interesante lo que vamos a encontrar en Apocalipsis. ¿Recuerdan cuál fue el primer texto que nosotros aquí vimos? Apocalipsis es como un océano, ¿verdad? Todos los ríos desembocan allí. Todos los libros terminan ¿dónde? En Apocalipsis. Apocalipsis tiene 404 versículos. Y miren qué impresionante. De los 404 versículos, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Es impresionante. Es decir, las cosas que escribe Juan no son cosas ocultas que no se entienden. Aquel que dice que Apocalipsis no se entiende es porque no ha leído el Antiguo Testamento, o no quiere sumergirse, o no quiere leer toda la Biblia. Porque de los 404, más de la mitad tienen un fundamento en el Antiguo Testamento. Ahora, otra cosa curiosa. Allí algunos dicen, ¿por qué Apocalipsis fue escrito en símbolos, verdad? ¿Por qué bestias? ¿Por qué cuernos, ojos? ¿Por qué tan complicado el asunto? ¿Recuerdan que Jesús contaba o traía el reino de los cielos a través de parábolas? ¿Lo decía de manera directa? No, lo hacía a manera de parábolas. Ahora, un día sus discípulos le preguntaron, le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús le responde así, en Lucas capítulo 8, versículo 9 y 10 dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino porque ustedes tienen interés. ¿Por qué Dios tuvo que revelar ese libro en símbolos? Por 3 razones. Escuchen aquí. La primera razón, para despertar curiosidad en el lector. Imagínate, ahí encuentro una bestia. Si despierta mi curiosidad, me va a llevar a profundizarme en el tema. Número 2, Dios no quiere lectores superficiales. Dios quiere aquellas personas que buscan la verdad y lo hagan a profundidad, ¿de acuerdo? Número 2, Dios colocó en símbolos, ¿para qué? Los símbolos son universales, ¿verdad? León es león en todo lado. Cuerno es cuerno en todo lado. Los símbolos son universales. Y número 3, para proteger el texto. Porque hay algunas profecías que eran reveladas a Juan que tenían que ver con algunos emperadores o con el Imperio Romano. Si el Imperio Romano hubiese leído que hay cosas que están hablando en su contra, hubiese destruido el libro. ¿Correcto? Entonces Dios prefirió allí velar ese contenido a través de símbolos. Pero esos símbolos tendrían una base en toda la Biblia. Es interesante que el Apocalipsis se edifica sobre la base de los actos de salvación de Dios en el futuro, pero que serán parecidos a los actos de liberación de Dios en el pasado. En Apocalipsis encontramos el cántico de Moisés. ¿En dónde está fundado eso? En Éxodo. Encontramos plagas para el tiempo final. ¿Dónde comenzaron las plagas? En Egipto. Es decir, así como Dios libró a su pueblo en el pasado, también lo hará ¿cuándo? En el futuro. Él nos da la seguridad de que está al control de todo y de que Él está dirigiendo la historia hacia un final feliz. Lo lindo de Apocalipsis es que el centro del libro es Cristo. ¿Saben cómo comienza el libro de Apocalipsis? Dice así, la revelación de Jesucristo. A mí me encanta esta expresión, porque a Jesús solamente se le conocía como Jesús o como Cristo, pero aquí está uniendo dos nombres, ¿verdad? Jesús, el nombre humano, que es Salvador, Cristo, el Mesías, el nombre divino. La revelación de Jesús, humano y divino, es decir, la revelación total. Por eso dice Jesucristo. Ahora, es interesante que en Apocalipsis nosotros encontramos 30 títulos para Jesús. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero. Ustedes saben que la palabra cordero aparece 28 veces en el libro, representando a Cristo como el cordero. Algunos lo mencionan que Apocalipsis es el 5º evangelio. ¿Por qué? Porque el centro del libro es Cristo. Si tú no miras a Cristo en Apocalipsis, vas a mirar solo terror. Pero si miras a Cristo, vas a ver esperanza. Eso es lo que nos trae Apocalipsis. La figura central es Jesucristo. Y ahí en Apocalipsis encontramos que Jesucristo está mostrado
por lo menos en tres grandes figuras. La primera figura, figura de sacerdote. Jesús caminando entre sus iglesias, ministrando a sus iglesias. Luego vemos a un Jesús rey, a un Jesús que es coronado en el cielo, a un Jesús que es soberano y rey sobre todos los reinos. Y luego vemos a un Jesús que lucha, que pelea por su pueblo, que vence a sus enemigos y los lleva a su destino glorioso. Esas tres figuras de Cristo aparecen en Apocalipsis. Estamos hablando allí acerca de cómo Jesús es mostrado en el libro de Apocalipsis. Por lo menos hay tres figuras centrales. Jesús como sumo sacerdote, Jesús como rey y soberano, aquel que tiene el control de la humanidad y el control de la historia, y aquel que es el vencedor. Me encanta ver los últimos capítulos porque Jesús es mostrado como aquel que vence, como aquel comandante de los ejércitos celestiales, como aquel que está al lado de su pueblo y aunque su pueblo sufre por un periodo, le dice: no te preocupes porque la victoria está asegurada. No por tus méritos, porque yo estoy peleando por ti. Es extraordinario por eso ver a Cristo en el libro de Apocalipsis, que es la figura central. Ahora, muchos se preguntan por qué Apocalipsis está lleno de sietes, ¿verdad? Hay muchos sietes en Apocalipsis. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, Apocalipsis habla de 7 círculos, habla de 7 iglesias, habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 reyes, 7 montes. Estoy tomando solamente algunas. Habla también de 7 nombres. En Apocalipsis hay 7 nombres. Está la mujer, el dragón, el niño, Miguel, el cordero, la bestia del mar y bestia de la tierra. 7 nombres. Encontramos en Apocalipsis 7 cosas nuevas. Encontramos allí cielo nuevo, tierra nueva, gente nueva, la nueva Jerusalén, el templo nuevo, una luz nueva y el paraíso nuevo. Y también encontramos 7 promesas. ¿Qué significa 7? 7 significa plenitud total y perfección. Plenitud y perfección. Es extraordinario cómo este círculo de 7 vamos a ir viendo allí en todo el libro. Ahora, ¿qué cosa me enseña Apocalipsis? Por eso es que este es un libro para nuestros días, para el tiempo del fin. Apocalipsis me enseña que aunque yo pueda tener sufrimiento y dolor aquí por causa de Cristo, la victoria está asegurada. Que yo soy un vencedor, no por lo que yo haga, sino por los méritos de Cristo. Y yo soy vencedor no cuando yo peleo, no, porque el diablo siempre me derrota. Soy vencedor cuando me tomo del brazo de Jesús y yo me protejo o me escondo en sus brazos y Él pelea y lucha por mí. Apocalipsis me enseña que Dios es el dueño de la historia, me enseña que Dios está con su pueblo, aún en los momentos más oscuros de la historia. Y también me enseña que Dios llevará a su pueblo a un final glorioso, un final feliz. Apocalipsis no solamente me muestra el futuro, porque hay muchos libros que pueden hablar del futuro. Apocalipsis me dice que Dios sostiene el futuro, que Dios está al control de todo lo que sucede. Ahora, vamos a responder 3 preguntas importantes, por eso vamos a abrir Apocalipsis capítulo 1 y vamos a analizar el primer capítulo de Apocalipsis. Miren, ustedes sabían que los 8 primeros versículos, aquí hay un resumen general de todo el libro de Apocalipsis en sí, en los 8 primeros versículos. Nosotros ahí encontramos, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, la sección introductoria, luego vemos saludos y doxología a partir del 4 hasta el versículo 6, y en el versículo 7 y 8, el tema principal del libro. Es decir, Juan hace un resumen de todo lo que va a hablar en aquel libro. Vamos entonces a la primera parte, que es la introducción. Vamos a leer, ¿está bien? Dice así, la revelación de ¿quién dice? De Jesucristo. ¿Cómo comienza el libro? De una manera extraordinaria. La revelación de Jesucristo. Bueno, en esta introducción, Juan habla acerca del título del libro. Fíjense, ¿cuál es el título del libro? El título del libro sería Revelación. ¿Cuál sería el título? Revelación. La palabra revelación viene del griego, vocablo griego, apocalupsis. Apo significa desde. Lupsis significa un velo. Interesante. Revelación es apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis entonces? Apocalipsis significa sacar la cortina y ver qué hay detrás de ella.
¿qué hay detrás del velo? Y en Apocalipsis, ¿a quién nos presenta detrás del velo? A Cristo. ¿Por qué la revelación de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿qué significa Apocalipsis? No significa miedo, terror, bestia, significa revelación de Cristo. ¿Por qué la gente entonces hoy piensa que Apocalipsis es terror, Apocalipsis es guerra, Apocalipsis es el fin? Es la revelación de Jesús. Es por eso que es el Evangelio de las Buenas Nuevas, porque Cristo va a ser revelado en toda su plenitud. Es Jesús el personaje principal. Ahora, fíjense lo que dice allí, capítulo 1, allí el versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Ahora, el versículo 1 dice allí, que Dios dio a manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando dice, pronto. Ahora, presten atención aquí. Significa que los eventos que ocurren en la historia no son un accidente. Significa que Dios está al control de la historia. Y Dios nunca prometió en la historia librar a sus hijos del sufrimiento. Dios prometió acompañarlos en el sufrimiento. Estar con ellos. Dios le dijo a su pueblo que van a sufrir, que van a ser perseguidos, incluso que van a morir. Pero le dice, no tengas miedo, porque yo tengo las llaves de la muerte. Es decir, la muerte no tiene más potestad sobre un hijo de Dios, porque yo tengo las llaves de ese Cristo. Es decir, las cosas que van a suceder pronto es la seguridad que los eventos en la historia no son accidentes, sino ¿qué cosas son? Están bajo el control de Dios. Ahora, fíjense otra cosa. Versículo 3. ¿Puede leer Karina, por favor? Toma el micrófono allí. Apocalipsis 1:3. Miren esta promesa maravillosa. Dice así. Bienaventurado en él el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Qué maravilla! ¿Qué cosa dice? Bienaventurado. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo 5 Jesús dio bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa bienaventurados? Viene del griego makarios, feliz. Solo que no es una felicidad superficial. ¿Saben qué significa bienaventurado? Significa aquel que está profundamente feliz y su felicidad no se basa en una situación. ¿Hay felicidad pasajera o no? Uno es feliz en un momento. Acabó el evento, se acabó la felicidad. Pero aquel bienaventurado es aquel que no le roba la felicidad, ninguna circunstancia. Aún en el dolor es feliz porque tiene esperanza. Ese tipo de felicidad es lo que Jesús está prometiendo. Y dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Yo les dije que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, ¿verdad? La primera es esta, el que lee, el que oye y el que guarda. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Vamos al último capítulo. Miren, nuevamente se repite esta bienaventuranza de una manera diferente. Gabriel, ¿puedes leer Apocalipsis 22, 7, por favor? Vamos al último capítulo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Gabriel, tome el micrófono, por favor. Correcto. ¿Qué cosa dice ahí? No, ya está prendido. ¿Puedes leerlo? Sí. 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía y de este libro. Muy bien, gracias, Gabriel. Ahora, Apocalipsis 1:3, ¿qué cosa dice? Bienaventurado el que oye, lee y guarda. Está al comenzar el libro. Cuando está terminando el libro, repite esta bienaventuranza con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ya no dice el que lee y el que oye. ¿Quién es feliz? El que guarda. Ahora fíjense, hay 7 bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda, los que mueren en el Señor, el que vela y guarda su ropa, los que son llamados a la boda del Cordero, el que tiene parte en la primera resurrección, el que guarda las palabras de esta profecía y los que lavan su ropa. Son las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Sin embargo, la primera se repite doble. ¿Por qué cree? Escuchen esto. Leer o escuchar es una necesidad, pero atender y obedecer es la respuesta. Es decir, sin respuesta, escuchar no tiene valor.
No tiene valor. De que tú sepas tantas cosas de la Biblia cuando no tienes una respuesta positiva. Cuando tú dices yo decido guardar, significa que tú estás respondiendo a lo que escuchas. Y Dios no solamente quiere oidores, sino hacedores. ¿Correcto? Es por eso que esta bienaventuranza se repite. Ahora, miren el versículo 4, el capítulo 1. Me interesa este texto. Dice así, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Ustedes saben que este era un saludo para ellos. Nosotros, ¿cómo saludamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para ellos era Harish o Shalom Haris. Shalom era un término hebreo que significaba paz. Haris era gracia en griego. Qué interesante. Shalom Haris. Y miren, siempre el saludo era gracia y paz. Nunca paz y gracia. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Shalom era la certeza de la salvación final si recibes el Haris en tu vida. ¿Qué es el Haris? La gracia de Dios. Es decir, no existe paz sin gracia. Es la gracia de Dios quien da un equilibrio en el ser humano, que le da serenidad y tranquilidad para poder mantenerse en las mayores tormentas de la vida. Es la gracia de Dios, por eso dice gracia y paz. Haris Shalom, es su gracia quien nos da paz. Ahora es interesante, ¿qué más dice ahí el versículo 4? Miren, de aquel que es, del que era y de aquel que ha de venir. Qué impresionante este juego de palabras. Habla acerca de la existencia de Dios y la presencia de Dios en todo tiempo. Aquel que estuvo en el pasado, aquel que esté en el presente y aquel que estará con sus hijos hasta el final. Ahora, es interesante otra cosa. Hay algunos que han malinterpretado allí este término cuando dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? La palabra 7 espíritus se repite en el 3.1, 4.5, 5.6, 22.6. Cuando habla de 7, está hablando de perfección y plenitud divina. ¿Recuerdan? 7. ¿Y por qué dice espíritus? Miren, cuando vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2, encontramos que el Espíritu Santo tiene 7 características. ¿Cuáles son las características? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Entonces, cuando habla del 7, está hablando de la plenitud divina. ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Correcto? Es el Espíritu Santo. Aquí hay un saludo entonces que viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Hijo? Ahí está el Hijo. Ya vimos el Padre, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir. Ahí está el Espíritu Santo, revelado como los 7 espíritus. Y ahora viene el Hijo, presentándose como. Miren el versículo, ahí el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano Rey de toda la tierra. Qué interesante. Aquí Dios revelado en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Testigo fiel es aquel que testifica la verdad y por su testimonio fue hasta la cruz. Primogénito de los muertos está en mérito a su resurrección. Y cuando dice soberano Rey de la tierra, aquel que ocupa el primer lugar y es soberano en supremacía. Y ahora es lo más lindo de este saludo. Miren el versículo 5, aquel que dice, y es aquel que nos ama, aquel que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí existen 3 tiempos. ¿Cuál es el primer tiempo? Aquel que nos ama. Es decir, esto es continuo. No dice aquel que nos amó o aquel que nos amará. Nos ama continuamente. ¿Qué más dice? Aquel que nos libró. Está hablando de una acción en el pasado. ¿Cuál es esa acción? La muerte de Cristo. Allí nos hizo libres, ¿correcto? Y aquel que nos hizo un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? El propósito de Dios, que es el resultado de la redención. Es decir, estas 3 cosas están en relación a las 3 actividades de Cristo. O estas 3 actividades es el resultado de los 3 títulos que Cristo tiene. ¿Recuerdan cuáles son los 3 títulos? Testigo fiel, primogénito de los muertos o soberano, Rey de la tierra. O también está en función ¿a quién? Está en función al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel que nos ama, aquel que nos libró y aquel que nos hizo un reino. ¡Qué extraordinario! Ahora viene el tema del libro de Apocalipsis. Miren el versículo 7. Dice así: he aquí, Él viene con las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo lo verá. Y aquellos que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. ¿Y cómo termina ese texto? Diciendo, sí, amén. ¿Qué significa amén? ¿Y qué significa sí? Sí. Aquí Juan está nuevamente tomando dos términos, un hebreo y un griego. ¿Correcto? Sí, amén. Amén es una palabra hebrea que significa verdadero. Es verdad, así será, así sea. Ahora, y griego es la palabra nai, que significa sí. Cuando él une estas dos palabras, está diciendo, con certeza y seguridad, realmente Él viene. No tengas la menor duda, Él viene. Ahora, lo que me sorprende del tema del libro, que es la venida de Jesús, no dice Él vendrá. No dice Él vendrá. ¿Qué cosa dice? Él viene. Ese viene está hablando como una acción que ya se está realizando. ¿O no? Él viene, Él está viniendo. ¿De qué está hablando? De la inminencia de la venida de Cristo. Porque Cristo va a volver y para ti está volviendo. Y para ti puede volver hoy. ¿Cuándo viene Cristo? Hoy. ¿Qué? Hoy va a venir Cristo. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y morimos, Cristo ha venido para nosotros. Porque ya no hay más oportunidad. Cristo viene, su venida es cierta, es inminente. Y ahí dice, nai amén. ¿Qué significa? Sí, realmente, Él viene, no tengas alguna duda. El tema del libro es la venida de Jesús. Miren el versículo 8, este es lo más lindo. Allí Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué más dice? El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué extraordinario! He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y ahí Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Amigos, Cristo hoy nos hace una invitación extraordinaria. ¿Dónde estaba Juan escribiendo el libro? En la isla de Patmos. Juan ya estaba ancianito, estaba en los últimos años de vida. Pero aunque los años pasaron, su fidelidad cada vez era mayor. Y cuando él creía que estaba solo y desterrado, apareció Cristo para decirlo, Juan, no temas, tu vida está en mis manos, yo soy el primero y el último, yo vengo. ¿Sabe qué me hace pensar esto? Que aun cuando nosotros nos sintamos tan solos en esta vida y estemos encerrados en nuestra propia isla, aparece Cristo para decir, no temas. Yo estoy aquí contigo.
Yo estuve en tu pasado, estoy ahora en tu isla, aunque creas que estás solo en esta vida, no lo estás. Y yo pronto vendré por ti. La promesa más linda que encontramos en la Biblia es la vuelta de Jesús. Más de 300 veces dice que Cristo regresa.